Ya tenemos fecha de inicio del trabajo de la Convención Constitucional. ¿Cómo se están preparando los convencionales electos? ¿Cuáles son los trabajos que han podido tener en medio de estos días tan intensos previos al inicio de su trabajo? Vamos a estar conversando de eso y otros detalles junto a Tatiana Urrutia, convencional electa por Revolución Democrática en la lista Pro Dignidad. ¿Cómo estás, Tatiana? Antes que todo, felicitaciones por el triunfo. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos bien preparándonos, trabajando ya en lo que se aproxima. Muchas Bueno, gracias por la 4 de invitación. julio. 4 de julio es la fecha que ya está todo listo y dispuesto. ¿Qué les parece tanto esa fecha como algunas cosas que se han dado a conocer respecto a cómo va a funcionar ese minuto cero? Finalmente va a ser la secretaria relatora del Tricel quien esté encargada de las primeras gestiones en la convención. Sí, el domingo 4 de julio nosotros habíamos propuesto que fuera un día lunes, pero bueno, entendiendo que ya es la determinación que hay, como Frente Amplio habíamos sacado justamente una declaración los días anteriores porque se había conversado que no queríamos que ningún poder del Estado estuviera presente. Y en ese sentido, la persona del Trícel es la persona que nosotros creemos adecuada para dar inicio a esta sesión y manteniendo esa ausencia de los poderes de los otros del Estado en la ceremonia, que creíamos que era muy importante. Por lo menos ese punto despejado, porque se había hablado en algún minuto del presidente de la Corte Suprema y entre otras autoridades. ¿Qué otras cosas están atentos o qué otras inquietudes tienen respecto a ese minuto cero del comienzo del trabajo? Habían varias cosas que sabíamos se estaban conversando, pero que creíamos importante esa determinación se tomara desde la misma convención. Hoy día hay grupos trabajando para ver, por ejemplo, qué simbolismos vamos a tener ese día. Creemos importante que todos los pueblos que habitan este país tengan sus simbolismos ahí también, porque creemos que la convención es eso, es la representación de las y las personas que habitamos este país y estamos trabajando en ese tipo de cosas, hacer una actividad cultural. También entendemos que por pandemia el tema de los aforos es algo de cuidar todavía, el tema sanitario. Probablemente a muchos nos hubiese gustado ir con nuestros hijos, con nuestra familia, pero creemos que eso hoy día no va a poder ser. Ayer también tuvimos una reunión con 87 constituyentes, donde el foco también está todo el rato pensado en la autonomía, en que ese día sea una ceremonia sobria, entendiendo también el país, el movimiento tanto social y sanitario que vivimos. Así que estamos trabajando todavía, creemos que era muy importante que este decreto limitara mucho el accionar del gobierno, entendiendo también que la convención está totalmente alejada de este poder del Estado en particular también. Ya sea de este gobierno turno como los que vienen. Y pensando Exacto. justamente, es que me quedo dando vueltas lo que dice de de los símbolos, porque además al mismo tiempo ustedes plantean una ceremonia sobria, pero de alguna u otra manera es el puntapié inicial de un proceso y hay que generar una épica que sería bastante bueno que se pueda hacer en la medida que todos nos sintamos representados y que realmente sintamos todos que ahí se está generando algo que es muy, muy importante. Ese minuto Sí, cero va a bueno, ser solo una vez. sí, por supuesto, por ejemplo, nosotros entendemos que los pueblos indígenas van a hacer sus propias actividades también previo a esto. Esto va a ser a las 10 de la mañana, por ende antes el pueblo mapuche ya manifestó que ellos lo van a hacer de manera privada. Entendemos que los otros pueblos también probablemente hagan algún tipo de ceremonia ahí. Creemos importante también que existe ese espacio ciudadano. Que la manifestación no solo tenga que ver con como las ceremonias que ya conocemos cuando se asumen los distintos cargos, porque efectivamente esto es algo distinto, es algo además donde van a tener una representación distinta. Por primera vez las mujeres estamos en el 50% y los pueblos indígenas tienen representación, así que eso desde el día uno va a estar marcadísimo. Por supuesto. También las labores del cuidado, por ejemplo, hemos estado conversando ya con la articulación feminista, también en cómo vamos a lograr que esas constituyentes que están a cargo de cuidados de niños, adultos mayores, etcétera, también no vean afectada su presencia el día domingo acá, y todos esos pequeños detalles que están alrededor de lo que va a suceder es lo que estamos muy trabajando hoy día. No, antes de meternos más de lleno en los detalles, en lo que va a ser la discusión del reglamento, pensemos en usted, en su eje programático. ¿Cuáles son las cosas que más le importa que se puedan eventualmente incorporar en la nueva constitución?
Bueno, sin duda, la mirada feminista durante toda la convención es algo que estábamos seguros antes de ser candidata, durante la candidatura se nos reafirmó y obviamente hoy día con mayor fuerza y con una gran articulación de y los constituyentes electos, creemos que va a ser muy importante el rol que pueda jugar el feminismo cruzado en toda la constitución. A mí en particular me interesa muchísimo volver a los territorios, que es donde estamos siempre a conversar sobre las labores del cuidado, sobre el reconocimiento de aquello y todo lo que eso implica, porque, como lo habíamos dicho antes, también en una entrevista de este canal, era sobre cuando la vida de una mujer cambia, cambia la vida alrededor de toda su familia y su entorno. Por ende, creemos que es importante el enfoque feminista, el trabajo, un Estado cuidador en todos los sentidos, es sí o sí uno de los ejes. El otro es la redistribución del poder, sin duda hoy día es lo que ha quedado de manifiesto, en que ya no queremos que el poder se concentre ni solo en el presidente, ni solo en el parlamento, sino que cómo podemos entregar herramientas eh, reales de incidencia y poder a la ciudadanía. Y ahí nos metemos ya a hablar de distribución del poder en cuanto a los poderes que pueda tener el municipio, por ejemplo, que es la primera línea del Estado frente a las y los ciudadanos, y creemos que ahí es importantísimo ver cuál va a ser el rol de la distribución de estos órganos que están en primera línea. Y por último, bueno, uno de los tantos más, también el medio ambiente, sin duda tenemos que pensar este nuevo Chile con un futuro verde, tenemos que poner ahí la sustentabilidad como la columna vertebral del desarrollo económico de este país, y ahí entramos en temas de agua, de zonas de sacrificio, y muchísimas temáticas que además tienen mucho que ver con este del Distrito 8. No solo, a veces se tiende a pensar que el agua, que las zonas de sacrificio están solo fuera de la región metropolitana, pero no. Vemos que aquí en este distrito y en muchos otros hay falta de agua, hay zonas de sacrificio y hay personas que están pasándolo mal, que mueren por el lugar donde les tocó nacer. Bueno, en el caso del medio ambiente, al igual que el feminismo que usted plantea, el feminismo no va a ser una cosa en particular, sino que es un principio que debería ir trascender y estar involucrado en prácticamente todas las cosas de una u otra Exacto. manera. En el caso del medio ambiente es algo parecido, más allá de un artículo o alguna cosa en especial, es un principio que me imagino va a regir todo el desarrollo de cómo le gustaría a usted este nuevo Chile. ¿Cómo se imagina esa compatibilidad, crecimiento, cuidado o crecimiento sostenible? Y le pregunto esto porque también hay mucha gente que tiene temor respecto a si eventualmente el cuidado medioambiental pudiera ser incompatible con el desarrollo económico y necesitamos seguir creciendo. Claro, pero ahí la pregunta de vuelta sería a las personas que creen que es incompatible seguir sosteniendo la vida como la tenemos hoy día con la vida misma. Entonces tenemos la obligación ante la crisis climática que vivimos hoy día en ponernos reglas hacia caminar para que sigamos caminando como país. Sí o sí tenemos que sostener, tener un eje de sostenibilidad, y eso, bueno, habrá que hacer dialogar a todas y todos quienes estén involucrados en esto. Hay instituciones serias, hay organizaciones sociales que vienen trabajando desde los territorios, y aquí tiene que ver con un tema de recursos. Algunos pueden instalar que no, que ahora va a ser sustentable, entonces no vamos a tener los recursos, pero resulta que hoy día la explotación de la mayoría de, por ejemplo, los recursos naturales de este país son privatizadas las ganancias y se las lleva a un grupo particular de personas, y eso es lo que creemos que hay que revisar. ¿Quiénes son los que se están enriqueciendo con los bienes que son de todas y todos los chilenos? ¿Y cómo vamos a distribuir eso de manera justa? Y obviamente queremos que este país crezca, queremos que el país se desarrolle, y no es incompatible, creemos que hay que hacerlo de mejor manera y no a costa de quienes habitamos el país. Finalmente hoy día algunos pocos se enriquecen a costa de la mala vida de la mayoría de los chilenos. En las conversaciones que usted ha tenido, preliminares, por supuesto, con otros convencionales electos, ¿cómo está el ambiente para llegar a acuerdos, para discutir también temas que en algunos casos pueden ser bastante más complejos? ¿Cómo ve usted eso que ha sido, para quienes estamos desde fuera, una de las principales inquietudes como a priori, digamos? ¿Cuál va a ser el ambiente que está adentro de la convención? Bueno, mira, viendo ya conformada la convención en cómo quedó, tenemos un ambiente bastante optimista, entendemos que la derecha no logró además el tercio que creíamos que podían lograr para bloquear las transformaciones que este país demanda, y en vista de eso estábamos esperanzados incluso antes de tener conversaciones,
como te contaba hace un rato, hay articulaciones de distinta índole, hay articulaciones feministas que también nos estamos reuniendo, conociéndonos también, mujeres muy diversas de distintos lugares del país, desde distintas experiencias también, distintas edades. Estamos confluyendo y ahí hemos visto solamente sintonía, no hay alguna discusión que se haya generado eh, en torno a diferencias, sino que más bien a todo lo que nos une. Y también bueno, nosotros nos estamos articulando como convencionales del Frente Amplio e Independientes, además estamos en una gran coordinación con la lista Pro Dignidad, y ya ayer, como te contaba hace un rato, acudimos a una primera instancia que convocó la Vocería de los Pueblos, donde nos reunimos 87 constituyentes, que estamos pensando en el diálogo, que estamos pensando en conocernos, en trabajar, en descentralizar, en perspectiva de género, y vemos también ahí muchas coincidencias, venimos todos de experiencias distintas, entonces estamos recién conociendo cómo nuestras formas también, porque la política tiene muchísimo de forma, y es ahí donde estamos en ese paso primero, pero sin duda una voluntad manifiesta de lograr acuerdos por el bien de este país, y yo creo que es una mayoría hoy día antineoliberal, y estamos muy esperanzados de que esas conversaciones sigan fluyendo, sigan conversando, porque también el momento lo amerita. ¿Cómo les fue ayer en esta convocatoria de la vocería de la lista de los pueblos? Ellos habían presentado, parte de ellos en realidad, 34, la declaración que se hizo muy conocida, que planteaba algunas cosas que generaron polémica en su momento respecto a saltarse algunos procedimientos, no someterse a lo que había sido establecido en el acuerdo. ¿Se abordó algo de eso ayer? ¿Cuál es la postura que usted tiene frente a eso en particular también? Sí, mira, la semana que salió la convocatoria, o sea, disculpa, La la declaración. declaración, claro, a nosotros nos llamó bastante la atención que las diferencias respecto a eso tenían mucho más que ver con la prensa. A nosotros nos llamaron a todos pidiéndonos que marcáramos diferencia, que nos pronunciáramos frente a eso, pero también entendemos que son fuerzas nuevas que llegan a la institucionalidad, que tienen todo el derecho a manifestar sus posturas políticas, porque finalmente lo que ellos hicieron fueron poner 6 puntos que tenían mucho que ver con la contingencia y donde además todas y todos tenemos posturas. Por supuesto que nos parece terrible que hoy día hayan presos hace más de un año sin ninguna prueba. Por supuesto que nos parece terrible que hoy día estemos sabiendo de personas que fueron absueltas de todo cargo y están liberadas después de un año de haber pasado en condiciones terribles como son Sí, las cárceles de perdón, Chile. más allá de esas declaraciones que, como usted dice, son totalmente legítimas, cada uno puede tener sus posturas políticas, el hecho de ese llamado que ellos hacían, de pasar por Pero encima, de ese no llamado, limitar el rol a solo redactar una nueva constitución según las reglas que habían sido establecidas, ese fue el punto que generó la polémica, más que los otros de declaraciones. sí, bueno, sobre respetar o no los acuerdos, yo creo que también, y los he escuchado, me dediqué también a escuchar a varios de ellos en entrevistas, y ellos hablan que ellos ponen su postura, pero tampoco, por ejemplo, en ningún momento condicionan la asunción del cargo, no condicionan nada, sino que ellos creen legítimamente que el acuerdo no era un acuerdo válido, pero ahí nosotros ayer ni siquiera ese punto se tocó, porque también nosotros tenemos posturas claras, queremos sesionar, luego necesitamos luego tener un reglamento que defina cómo vamos a funcionar para ponernos a trabajar de lleno. Entonces, yo creo que es un poco una polémica más inflada de lo que realmente es. Hay posturas respecto al acuerdo por la nueva constitución que son distintas, que sabíamos que eran distintas, que incluso confluimos en mismas listas. Y eso no está trabando ni las conversaciones, ni las posturas, ni los diálogos a futuro. Así que O sea, en el no fondo, para tenemos. quien nos está viendo, eso ya de alguna u otra manera quedó atrás y nadie va a poner en duda las reglas del proceso y van a trabajar dentro del marco que ha sido establecido. Y ese cambió el foco, como dice usted, ahora están pensando más en los contenidos, quizás, obviamente que el reglamento va a generar quizás unos roces, pero muy distinto eso, lo normal, a plantear saltarse el marco en el fondo. Claro que a lo mejor los 2 tercios va a tener que ver con la discusión, pero va a tener que ver con la discusión que tengamos justamente ya cuando sesionemos. Entonces, cuando pensemos en el reglamento, ahí se va a dar la discusión respecto a los 2 tercios. Hay distintas visiones al respecto. Hasta hoy día no ha sido limitante ni de conversaciones ni de pensar en la instalación. Yo creo que prima el poder sentarnos a trabajar y a dialogar en el espacio que corresponde, que esperamos sea público, publicitado en la convención.
¿Y qué discusiones se podrían dar en torno, ya sea los 2/3 u otros temas para la redacción del reglamento, que va a ser la primera misión que ustedes tengan? Bueno, de las cosas que estamos conversando hoy día, en particular es la participación y es el funcionamiento descentralizado de la convención. Entendemos que a diferencia del Congreso que sesiona en Valparaíso, esta convención no puede sesionar solamente en Santiago, es una de las principales demandas. Entonces, hoy día estamos pensando en cómo vamos a sesionar, si es que esto va a ser itinerante. Bueno, en el reglamento también vamos a tener que definir si esto va a funcionar con comisiones, etcétera, dónde funcionan. Hemos pensado en comisiones itinerantes, por ejemplo, cuando hablemos de alguna temática, nos hace mucho sentido estar cerca de donde sucedan esas temáticas. Si hablamos de zona de sacrificio, por supuesto que hay que sentarse a conversar con las organizaciones y todos aquellos involucrados realmente, y eso nos llama a ir al lugar donde estemos. Entonces, yo creo que el funcionamiento, la paridad, sin duda es algo que está más o menos ya instalado, pero es algo que sí o sí vamos a ir a poner firme ahí, que si hay comisiones tienen que ser presididas también de manera paritaria. Bueno, varios temas que creo que fueron como transparentes durante las campañas diversas y que responden a este Chile Nuevo. Esas son como las cosas que estamos hoy día trabajando de lleno, el reglamento y la participación. Y la participación ciudadana, y le pregunto al revés, porque usted me dice, bueno, eventualmente podrían sesionar en territorio. ¿Cómo se imagina que que la ciudadanía participe en la convención? Porque ahí también todos plantean, pero todavía no está muy claro qué mecanismos podrían ser o cuáles se podrían usar para el espacio. Claro, es que como hay distintas experiencias, proveniencias, estamos hoy día aún contándonos experiencias. De hecho, nosotros estamos trabajando con un grupo de frente amplistas en un tema que se llama territorio, y es como vemos desde ahí, dada nuestra experiencia de años de trabajo en el territorio, qué es lo más eh, cercano que podamos hacer, porque ojo, no solo ahora deben participar los mismos que hemos participado siempre, sino que nuestro deber es hacer el llamado a quienes y facilitar las instancias para que todas y todos quienes quieran ser parte de la discusión lo hagan. Estamos recopilando hoy día experiencias. La Fundación Rumbo Colectivo con nosotros también está explicando unas experiencias de distintos países. Estamos realizando comparaciones con aquella experiencia. Creemos sí o sí que hay que dar un mínimo en el reglamento prefijo para que los constituyentes tengan el deber de hacer audiencias públicas, de recibir a personas en sus territorios, etcétera. Creemos que hay una parte del reglamento que debe asegurar esa participación, que debe asegurar esa transparencia, y los mecanismos, como te decía, estamos full trabajando en eso. Entendemos que hoy día la articulación que tenemos son más pequeñas, van creciendo a medida que nos juntamos, tenemos próximas jornadas de trabajo como las que tuvimos ayer, entonces van a ir dándose. Yo te puedo hablar como más o menos de lo que hemos conversado ya con Apruebo Dignidad, con el Frente Amplio, pero eso sin duda va a ir creciendo y alimentándose a medida que vayamos juntando esas nuevas experiencias. Y sí o Finalmente, sí, obviamente, el tema de Cabildo ahora, también ahí poniendo muy en expectativas, como manejando las expectativas, porque tenemos un año, o sea, son 9 meses, extendible 3, pero también hay que durante un año no hacer voladores de luces y creer que vamos a estar en todas las comunas durante todos los días de la semana, porque hay que abocarse a escribir también. Entonces ahí hay que hacer un equilibrio. no, o sea, la misión es demasiado grande, el tiempo no van a tener tanto como si usted, más allá de si lo hacen en 9 meses o en 12. Finalmente, otra cosa que me imagino que todavía está en desarrollo, ¿cómo van a trabajar? Porque usted decía, por un lado, están trabajando, articulándose todos los convencionales electos del Frente Amplio, por otro lado, con la prueba de dignidad, por otro lado, en el caso suyo, con la feminista, en otro lado, seguramente los que están o tienen intereses comunes medioambientales. Entonces, podrían eventualmente haber muchos grupos, se van a cruzar. ¿Cómo se imagina esa dinámica de trabajo? ¿Como bancadas, como grupos que se van dando vueltas? Como... Mira, yo creo que cuando hablamos mucho de las diferencias a lo mejor que hay con el Congreso, ya la hemos visto. No nos llamamos bancada, nos llamamos colectivo. Ya, pero tampoco Eh, puede ser un tema semántico, porque en el claro, no, fondo no, es lo mismo y le pero, cambiamos el nombre. no, pero por eso, por allá voy. Las bancadas en general, por ejemplo, responden a organizaciones de partidos políticos. En este caso, hay, además, dada la gran incidencia y participación de independientes, ya eso no responde como tal.
Y, por ejemplo, para darte algunos, por ejemplo, yo estoy en la coordinación de Prodignidad, pero también estoy en la de las feministas. Tenemos compañeras que están en la del Frente Amplio, en la de Aprodignidad y también están en las de Modatima, otras que provienen de movimientos sociales y que fueron electas por alguno de los partidos del Frente Amplio y que también conviven en esas organizaciones. Eh, no vemos divergencias hasta el momento y en el momento de hacer así hay una flexibilidad muy distinta, entendiendo además que la política que se hace en regiones, en los territorios, es distinta a la que se acostumbra a hacer de manera centralizada, por ejemplo, del Congreso. O sea, Entonces, es muy eh, posible que dependiendo los temas y los momentos vayamos viendo, por ejemplo, cuando vayan a exactamente, discutir temas que al feminismo le interesen más, o de alguna medida vamos a ir viendo bloques móviles en el fondo, y claro, probablemente personas que se han cambiado también. exactamente. Nosotros creemos, o sea, ya ha funcionado más o menos así. Lo importante es que el diálogo dentro de los espacios a los que pertenecemos cada uno sea fluido y hasta el momento eso lo hemos logrado, entendiendo que a veces puedan haber algunas diferencias, también entendemos a quiénes responde cada constituyente, a su electorado, a sus organizaciones y probablemente lo que sucede, yo creo que esas posturas permeen quizá a las que vienen un poquito más de cerradas desde los partidos y ahí creemos que hay una riqueza importante. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Nuevamente felicitaciones y le deseamos el mayor de los éxitos en esta labor por el bien de todos. Muchas gracias también por la Ya, invitación. estaremos conversando seguro pronto. Muchas gracias, que tenga una buena semana. Y a todos quienes nos acompañan, sigan junto a nosotros conociendo en profundidad a los convencionales electos aquí en emol.com.